Mi nombre es Camila Ribeiro, tengo 29 años, y nunca pensé que el peor dolor que sentiría vendría no de un desconocido, sino de mis propios padres. Hace 2 años, ignoraron completamente mi boda, ni un mensaje, ni una llamada, ni siquiera un felicidades. Pero lo que sucedió meses después me dejó sin suelo bajo los pies. Aparecieron en la puerta de mi casa, vestidos de culpa disimulada, pidiendo dinero para pagar la boda de mi hermana menor. Y cuando dije no, el infierno comenzó. Ese día, me di cuenta de que, para ellos, yo no era una hija, era solo un recurso. Pero antes de contarte lo que pasó después, deja un comentario diciendo, ¿desde dónde estás viendo esto? Y si ya viviste algo parecido con tu familia. Y si aún no estás suscrito, suscríbete ahora, porque esta historia es sobre el tipo de injusticia que destruye por dentro, pero también sobre cómo renacer después de ser traicionada por quienes deberían protegerte. Todo comenzó mucho antes de esa petición vergonzosa. Comenzó en una casa donde el amor siempre tuvo precio, y su valor cambiaba según quién lo estuviera recibiendo. Crecí creyendo que era amada, hasta entender que, en realidad, yo era solo la sombra de la hija perfecta. Crecer en la casa de los Ribeiro era vivir en un escenario y mi madre, Vera, era la directora de un espectáculo donde solo una hija tenía el papel principal. Desde temprano, quedó claro que ese papel nunca sería el mío. Mi hermana menor, Larisa, era la niña de sus ojos. Cabello rubio natural, sonrisa encantadora, actitud dócil. Yo era la que necesitaba esforzarse más, la que no sonreía lo suficiente, la que tenía una energía difícil. Esas frases, dichas con voz dulce, moldearon mi infancia como una escultura hecha a base de rechazo. Recuerdo un cumpleaños en que pedí una bicicleta. Mi padre prometió que daría una para mí y otra para Larisa. El día de la fiesta, solo había una y era rosa, con lazos, y tenía el nombre de mi hermana escrito en letras doradas. Cuando pregunté por la mía, él se rió y dijo, «Tú ya eres grandecita para eso, hija. Necesitas aprender a caminar sola». Yo tenía 9 años. Esas pequeñas heridas se acumulaban como polvo debajo de la alfombra de la casa. Cada vez que intentaba agradar, algo salía mal. Si sacaba buenas notas, oía. Pero Larisa lo logra sin tanto esfuerzo. Si me arreglaba para un evento, escuchaba. Tu hermana tiene un modo más natural. Deberías aprender de ella. Con el tiempo, dejé de intentar. Aprendí que el silencio dolía menos que oír que nunca sería suficiente. Mientras Larisa recibía afecto y regalos, yo aprendía a ganar resistencia. Y sin darme cuenta, comencé a construir la armadura que un día me salvaría. Pero en esa época, todavía creía que, si me esforzaba un poco más, tal vez conseguiría una mirada de orgullo. Mal sabía que en esa casa el amor era un privilegio con apellido y apariencia. Cuando entré en la adolescencia, las comparaciones se volvieron parte de la rutina, como el café de la mañana o el sonido del portón cerrándose. Mi madre siempre decía que Larisa nació para brillar, y lo peor es que realmente lo creía. Mientras mi hermana hacía clases de ballet, piano y teatro, yo era la encargada de ayudar en las tareas de la casa y cuidar al perro. La justificación era siempre la misma. Tú eres más responsable, Camila. Larisa es sensible, necesita más apoyo. Pero en el fondo yo sabía, responsabilidad era solo otro nombre para invisibilidad. Las fiestas familiares eran un desfile de favoritismos. Mis tíos elogiaban la belleza de Larisa. Mi padre se reía a carcajadas de sus chistes, y yo era la audiencia que aplaudía sin ser vista. Cierta vez, en una reunión familiar, oí a mi madre decir a una vecina, «Camila es buena chica, pero Larisa, esa nació con estrella». Esa frase se quedó resonando en mi cabeza por semanas. Comencé a aislarme, cambiando las conversaciones por libros y música. En la escuela me destacaba en los estudios, pero en casa eso no importaba. Cuando mostré el boletín con notas casi perfectas, mi madre apenas respondió. «Larisa va a presentarse en el recital del conservatorio. Será televisado». Y así, mi orgullo se volvió silencio. Fue en ese periodo que desarrollé el hábito de escribir en diarios. Allí, en páginas secretas, derramaba lo que nunca podía decir en voz alta. Escribía sobre lo que era ser la hija olvidada, la segunda opción, la sombra. Y sin saber, estaba comenzando a crear una voz, la mía, que un día sería imposible callar. Pero en esa época, todavía creía que el amor de mi familia podía ser conquistado. Solo no imaginaba que, para ellos, el amor venía con una etiqueta de comparación y fecha de vencimiento. Cuando cumplí 18 años, decidí que no quería más vivir en la sombra de nadie. Pasé el examen de ingreso para periodismo en una universidad pública y vi aquello como la oportunidad de, finalmente, ser vista.
Mi padre no se sintió orgulloso. Se irritó. Periodismo. Eso no da dinero. Larisa va a hacer derecho. Esa sí va a tener futuro. En esa frase, él no veía una elección. Veía una amenaza al orden que él mismo creó. Me mudé a una república estudiantil y por primera vez respiré el aire de la libertad. Sin la mirada juzgadora de mi madre y el tono de decepción de mi padre, comencé a descubrirme. Trabajaba medio tiempo en una librería, estudiaba por la noche y en las horas libres escribía artículos sobre desigualdad familiar, irónicamente, un tema que conocía de memoria. Mientras tanto, Larisa vivía como una princesa. Universidad particular pagada, auto nuevo y mesada semanal. Y aún así, mis padres decían, Camila, deberías aprender de tu hermana. Ella sabe aprovechar la vida sin quejarse. Mi primer enfrentamiento directo con ellos vino cuando decidí no pasar la Navidad en casa. Dije que quería quedarme en la ciudad y aprovechar el receso con amigos. Mi padre respondió frío, ni para esto sirves. La familia viene primero, siempre. Pero familia, para mí, ya no era sinónimo de refugio, era sinónimo de herida. Esa noche, me acosté en el colchón delgado de mi cuarto alquilado y me di cuenta de que, por primera vez, no sentía culpa. Por primera vez, el silencio no era soledad, era libertad. Y fue en ese silencio que planté la semilla de la mujer, que un día tendría el coraje de decir no y cambiar todo. Los años siguientes fueron de lucha y transformación. Trabajé en 3 empleos diferentes: correctora, vendedora de librería y asistente de redacción, hasta conseguir una plaza fija en una revista local. Era poco, pero era mío. Cada texto publicado era como una cicatriz que se volvía medalla. Y aunque nadie de mi familia leyera mis artículos, yo sabía que estaba construyendo algo que no dependía de la aprobación de ellos. Mientras yo batallaba para pagar alquiler y comida, Larisa publicaba fotos en viajes internacionales. Mis padres comentaban en todas con corazones y frases como orgullo de mamá. En las mías, el silencio. Hasta el día en que publiqué un artículo que se viralizó, sobre cómo el amor condicional puede arruinar familias, recibí premios, invitaciones y una promoción. Fue cuando mi madre me llamó, después de meses sin contacto, y dijo con su voz dulce y ensayada, «Qué bueno que finalmente estás haciendo algo de tu vida». No era un elogio, era un recordatorio de que, para ella, yo solo existía cuando era útil. Con el aumento de salario, alquilé mi propio apartamento. Un espacio pequeño, pero lleno de paz. Cuando conté a mi familia, mi padre comentó, «Bueno, al menos una de nosotros aprendió a arreglárselas». Y Larisa completó riendo, «Lástima que es en un barrio simple». Me reí junto con ellos. No porque me pareció gracioso, sino porque finalmente entendí. Reír era más ligero que discutir con quien nunca entendería. Fue en ese apartamento que conocí a André, un fotógrafo que trabajaba para la misma revista. Él tenía la mirada serena de quien ve más allá de las apariencias, y fue con él que aprendí que el amor verdadero no es competencia, es refugio. Pero para mi familia, él sería solo una razón más para el desprecio. Ellos todavía creían que yo no merecía nada que viniera sin el sello de su aprobación. André era diferente de todo lo que yo conocía. Él me escuchaba sin prisa, elogiaba mi trabajo sin disminuirme y me hacía sentir en casa incluso en el silencio. Nuestra relación creció con calma, regada con complicidad y respeto, algo que jamás había experimentado dentro de mi propia familia. Con él aprendí que el amor no es disputa, es descanso. Y fue justamente ese descanso lo que encendió el infierno dentro de mi casa de origen. Cuando presenté a André a mis padres, la cena terminó en constrangimiento. Mi madre pasó la noche analizando su ropa, su manera de hablar, y por fin preguntó, «¿Tiene familia buena, Camila?» André, educado, respondió con una sonrisa. «Mi madre es profesora pública y mi padre mecánico». La mirada de ella cambió instantáneamente. «Ah, entiendo». Entiendo, la palabra que ella usaba cuando quería decir desprecio. Al día siguiente, recibí una llamada de mi padre. «Camila, no lo tomes a mal, pero creo que deberías pensar mejor. Un fotógrafo, necesitas estabilidad, alguien que te lleve hacia arriba». Me reí sola al colgar. Ellos hablaban como si yo fuera una empresa en quiebra, no una hija adulta a punto de construir su propia vida. Meses después, André me pidió matrimonio. Fue simple, en un atardecer a la orilla de la playa, con el viento desordenando mi cabello y un anillo pequeño, pero lleno de significado. Lloré. Dije que sí, y por primera vez, sentí que estaba eligiendo algo sin el peso de la aprobación de nadie. Envié un mensaje en el grupo familiar contando la novedad. Silencio. Horas después,
Larisa mandó un emoji de corazón, seco, automático. Mi madre respondió al día siguiente: espero que sepas lo que estás haciendo. El matrimonio no es un juego. Mi padre apenas visualizó y no respondió. En ese momento, me di cuenta de que el amor que había encontrado amenazaba la estructura del rechazo que ellos habían construido. Y cuando el amor no cabe en el control de alguien, se vuelve ofensa. Comenzamos a planear la boda con cuidado, sin lujo, pero con todo lo que importaba, significado. André y yo queríamos algo íntimo, rodeado solo de personas que realmente nos deseaban bien. Aún así, una parte de mí todavía esperaba, contra toda razón, que mis padres aparecieran, que dijeran estamos orgullosos. Envié las invitaciones personalmente. Ellos las recibieron con esa sonrisa protocolaria que siempre me helaba por dentro. «Vamos a ver si podemos ir, hija», dijo mi madre, sin mirarme a los ojos. En los meses que precedieron el gran día, el silencio de ellos era ensordecedor. Ningún llamado, ningún mensaje preguntando sobre vestido, lugar o fecha. Larisa, por otro lado, publicaba fotos con los padres en almuerzos familiares, eventos, viajes. En cada imagen, yo era el recorte que faltaba. Y aún así, me sorprendí intentando justificar. Están ocupados. Todavía va a haber tiempo para que se preocupen. La víspera de la boda, llamé a mi madre una última vez. «Mamá, solo quería confirmar si van a venir mañana». Ella suspiró profundo y respondió, fría: «Camila, sinceramente, tu padre está exhausto. Y Larisa tiene un examen importante. La boda es bonita, pero no todo necesita ser un evento. Haz la tuya y sé feliz». La llamada cayó en un silencio que parecía eterno. Al día siguiente, mientras me arreglaba, sentí el vacío del espejo reflejar más que mi imagen. Pero cuando André entró a la sala y me miró con ese amor calmo, entendí que no necesitaba audiencia. Cuando dijimos sí, no eran apenas dos personas uniéndose. Era yo liberándome de años de invisibilidad. En ese altar simple, con el sol atravesando las ventanas, me prometí a mí misma que nunca más mendigaría amor donde solo había vanidad. Aún así, por la noche, mientras bailaba con André bajo las luces suaves, una parte de mi corazón todavía esperaba oír el toque del teléfono, el mensaje que nunca llegó. Pero lo que llegó, meses después, fue algo muy diferente y infinitamente más cruel. 3 meses después de mi boda, la vida finalmente comenzaba a encajar. André y yo estábamos felices, dividiendo sueños y deudas, como cualquier pareja normal. El trabajo en la revista iba bien, y comenzábamos a guardar dinero para comprar un pequeño terreno. Fue entonces que el teléfono sonó, en una tarde cualquiera. Era mi madre. Atendí con el corazón acelerado, creyendo, por un segundo, que llamaba para disculparse, o tal vez para decir que sentía nostalgia. Pero su voz sonó neutra, casi ensayada. «Camila, necesitamos conversar. Es sobre Larisa». «¿Qué pasó?», pregunté, ya preocupada. «Tu hermana va a casarse. Es un momento muy importante para la familia. Y bueno, estamos con algunas pendencias financieras. Necesitamos ayuda para cubrir los costos». Me quedé en silencio por algunos segundos, intentando procesar. Ellos ignoraron mi boda entera y ahora me pedían dinero para pagar la de la hija perfecta. «Mamá, me estás pidiendo que ayude a pagar la boda de Larisa». «No es ayudar, es contribuir. Después de todo, somos una familia. Todos deben participar». La palabra familia salió de su boca como una ironía cruel. Respiré profundo y pregunté, «¿Y cuánto necesitan?» «70,000. El salón es caro, pero es su sueño». «Y tú estás estable ahora, ¿no es así?». Me reí, sin humor. 70,000. Era prácticamente todo lo que teníamos ahorrado desde el inicio del matrimonio. «Mamá, ustedes no fueron a mi boda». Silencio del otro lado. «Camila, no vamos a revivir el pasado. La de Larisa va a ser diferente, será un evento grande. Deberías estar orgullosa». Esa frase fue la chispa que incendió todo. Sentí algo dentro de mí partirse, no de rabia, sino de lucidez. Entendí por fin que el amor condicional no es amor. Y fue en ese momento que encontré el coraje de decir la palabra que me liberaría, y también me condenaría. «No». Del otro lado de la línea, el silencio duró largos segundos. Se podía oír la respiración de mi madre volviéndose pesada, ofendida, como si yo hubiera dicho algo obsceno. «¿Cómo que no?», susurró, en un tono que mezclaba shock e indignación. «Exactamente eso, mamá. No». «Camila, estás bromeando. Es tu hermana. Ella siempre te apoyó». Me reí amargo. «Ella me apoyó, mamá. Ustedes ni siquiera aparecieron en mi boda». «Ah, por favor, no comiences con drama. Fue una fase complicada.
Tu padre estaba sobrecargado y tú siempre fuiste tan independiente. Esa palabra otra vez. Independiente. El disfraz bonito que ellos usaban para esconder la indiferencia. Del otro lado, mi madre soltó un suspiro largo y dijo: no esperaba esto de ti, Camila. Siempre pensé que eras la más racional. Ser racional es no financiar el ego de quien nunca me respetó. Cuidado con lo que hablas, niña. Te estás volviendo amargada, igual a esas mujeres que nadie aguanta. Cuando colgué, mis manos temblaban. No de miedo, de liberación. Yo sabía que ese no iba a costar caro, pero finalmente sonó como una respuesta justa a toda una vida de abusos silenciosos. Al día siguiente, mi padre me mandó un mensaje corto. Decepcionaste a tu madre. Piensa bien en lo que estás haciendo. Y luego, Larisa envió una secuencia de audios llenos de veneno pasivo. No puedo creer que estás arruinando mi momento. Yo siempre te defendí. Pero tú adoras ser la víctima, ¿verdad? Solo piensas en ti misma. Fue allí que me di cuenta. El infierno no estaba hecho de fuego, sino de culpa fabricada. Durante años, me enseñaron que amor significaba ceder. Ahora, por no inclinarme, yo era la enemiga. En los días siguientes, el teléfono no paró. Tías, primos, hasta amigos de la infancia, todos repitiendo el mismo discurso. Camila, es solo dinero. Tu madre está lastimada. Piensa en la familia. Pero nadie pensó en mí cuando lloré sola en mi propia boda. Nadie pensó en mí cuando ni siquiera tenía un felicidades. Esta vez yo iba a pensar, y fue ahí que el infierno comenzó. No porque dije no, sino porque, por primera vez, dije sí a mí. Los días siguientes fueron una tempestad disfrazada de silencio. Los mensajes cesaron, pero la calma era falsa. La calma de quien prepara un ataque. En la semana siguiente, comencé a notar lo que realmente estaba sucediendo. Colegas de trabajo comentaban con cuidado sobre rumores extraños. Parientes distantes me miraban diferente en las redes sociales. Mi madre había comenzado su campaña y, como siempre, Larisa era el rostro de la victimización. Un post apareció en el Instagram de mi hermana. Una foto de ella con los padres. Todos sonriendo, con la leyenda: no todos entienden el valor de la familia, pero el amor siempre vence. Miles de me gusta, decenas de comentarios elogiando la unión linda de los Ribeiro. Y entre ellos, uno que me golpeó como un cuchillo. Lástima que no todos los hijos saben reconocer el sacrificio de los padres. Yo no necesitaba nombres. Sabía que era sobre mí. En los grupos familiares, el discurso era el mismo. Yo había cambiado. Estaba distante, llena de orgullo por causa de un marido artista y un salario de periodista. Larisa, con su habilidad teatral, lloraba en las videollamadas diciendo que solo quería paz, pero que Camila se había vuelto fría e ingrata. Mi padre, que siempre fue el más contenido, también entró en el juego. Llamó a un tío en común diciendo que estaba preocupado por mi comportamiento. Ella anda agresiva, no quiere ayudar a la hermana, vive con malas compañías. André es quien está poniendo cosas en su cabeza. Supe eso por una prima que no aguantó ver la injusticia y me contó todo. Me quedé días sin dormir, no por el miedo a la difamación, sino por el dolor de darme cuenta de que la guerra venía de dentro de la propia casa. Intenté ignorar, enfocarme en el trabajo, pero cada vez que abría el celular, allí estaba. Fotos de Larisa probando que tenía la familia perfecta y leyendas que sonaban como mensajes cifrados para mí. André percibió el peso en mis hombros. Ellos están intentando hacerte volver al papel antiguo. Amor. La hija que obedece y se calla. Lo sé, respondí, pero esta vez no vuelvo, porque quien aprendió a vivir sin el aplauso de la familia ya no necesita más de la audiencia. Pero subestimé cuánto estaban dispuestos a castigarme. La guerra de apariencias estaba apenas comenzando, y pronto se volvería personal, cruel y pública. Los meses siguientes fueron una lección sobre cuánto el orgullo herido puede ser destructivo. Mi madre no solo esparció mentiras, construyó una narrativa. Según ella, yo alejé a la familia por influencia de mi marido, y ahora me creía mejor que todos. Esas palabras comenzaron a circular en grupos de WhatsApp de la familia y hasta entre colegas de trabajo. Cierto día, mi jefa me llamó para conversar, con el rostro tenso. Camila, no quiero entrometerme, pero tus padres me enviaron un mensaje. Dijeron que están preocupados por ti, que estás pasando por una fase emocional complicada. Sentí el suelo desaparecer. ¿Ellos qué? Dijeron que te aislaste, que has estado inestable, que André te manipula. Mi corazón se disparó. Ellos estaban intentando destruir mi reputación profesional. Volví a casa temblando, entre rabia e incredulidad. André me esperaba en la terraza. ¿Qué pasó? Conté todo, y él respiró profundo antes de decir: están perdiendo el control.
y quieren arrastrarte junto. Si reaccionas con rabia, ellos ganan. Pero era difícil contener. Pasé días reviviendo cada injusticia, cada humillación antigua, sintiendo el pasado y el presente mezclarse como un nudo sofocante. Mientras tanto, Larisa seguía con sus preparativos de boda y cada foto parecía una provocación. Invitaciones doradas, ensayos de vestido, cenas con los padres y, claro, publicaciones con leyendas sutiles. Algunos nacen para el amor, otros para el resentimiento. Los amigos en común comenzaron a alejarse. Algunos creyeron su historia, otros simplemente no querían involucrarse. Me quedé rodeada de silencio y miradas de pena. El mundo entero parecía compactar con el castigo que mi propia familia me imponía. Fue en ese punto que me di cuenta de que el dolor ya no era solo emocional, era físico. Despertaba con el pecho apretado, las manos frías, el estómago revuelto, pero en el fondo, una voz insistía. Lo peor que puedes hacer es desistir ahora. Si ellos te quieren destruida, vivir es la venganza más elegante. Y fue en ese dolor que algo en mí comenzó a cambiar. No sería más la hija herida, yo sería la mujer que iba a reconstruir el propio nombre, aunque eso costara todo. Esa noche, me senté en el piso de la sala, rodeada de memorias que ya no me pertenecían. Fotos antiguas, recortes de infancia, cartas guardadas, todo parecía demasiado pesado. Tomé una caja y comencé a guardar el pasado allí dentro, un recuerdo a la vez. No era un gesto de rabia, era un ritual. Yo estaba finalmente enterrando a la hija que intentó ser aceptada. En los días siguientes, dejé de responder mensajes, dejé de justificar, dejé de explicar. Dejé que el silencio hiciera el trabajo que las palabras no conseguían. Bloqueé números, silencié grupos, borré conversas. Y por primera vez, la ausencia de ellos no dolió, fue un alivio. André percibió esa transformación antes incluso que yo. «Estás diferente», dijo él una mañana, mientras yo preparaba café. Cansada de ser la culpable, respondí: «No, amor. Estás más tranquila». Y lo estaba, porque algo dentro de mí se había enderezado, como si, después de años inclinada para caber, finalmente hubiera enderezado la columna. Comencé a sumergirme en el trabajo. Escribía artículos sobre relaciones tóxicas, sobre el peso de las expectativas familiares, sobre cómo el amor puede volverse prisión. Cada texto era un espejo y una liberación. La editora de la revista percibió la fuerza emocional de mis palabras y me invitó para liderar una nueva columna. La nombré Lazos y Ganchos, porque algunos lazos unen, pero otros nos ahorcan. El éxito de la columna fue casi inmediato. Lectores escribían cartas diciendo que se veían en mis historias, madres, hijas, hermanos, todos presos en redes de manipulación disfrazadas de amor. Me di cuenta, entonces, de que no era la única viviendo ese infierno disfrazado de hogar, y que tal vez contar la verdad fuera mi forma de curar. Pero el silencio tiene un precio, y cuando mi familia se dio cuenta de que yo ya no reaccionaba, que el escándalo no me afectaba, hicieron lo que las personas controladoras siempre hacen cuando pierden el poder. Fueron demasiado lejos. La boda de Larisa llegó como un huracán que nadie podría ignorar. Era imposible no ver. Estaba en todas las redes sociales, periódicos locales, blogs de novias. Mis padres, radiantes en las fotos, parecían escenificar una felicidad de telenovela. Y yo, que debería ser olvidada, me vi citada en cada leyenda disfrazada, en cada frase indirecta. Familia es quien está a tu lado en todos los momentos importantes. Era el tipo de veneno que se disfraza de dulzura. Ignoré lo máximo que pude, hasta que, una mañana, recibí una notificación. Un artículo de una revista de sociedad local traía el título: Boda de los Ribeiro, un cuento de hadas y la hija ausente. Mi nombre estaba allí. Decían que yo preferí distanciarme por cuestiones personales, que la familia intentó una reaproximación, pero yo opté por el aislamiento. Era la versión de ellos y, como siempre, sonaba perfecta a los ojos de los otros. Lo peor vino horas después, cuando una colega de trabajo, sin maldad, comentó: «Vi a tu familia en la revista. Tu padre parece tan orgulloso. Debe ser difícil para ti, ¿verdad?». Sonreí, por reflejo, y respondí: «Difícil fue aprender a vivir sin aplausos». Pero por dentro, temblaba. El dolor antiguo volvía con fuerza, no por querer estar allí, sino por darme cuenta de que todavía dolía ser borrada públicamente. El mismo día, mi madre me envió un mensaje frío: «Todavía hay tiempo de aparecer en la recepción si quieres. Muestra que eres madura». Era claro. No era invitación, era prueba. Querían verme avergonzada, vulnerable, intentando probar algo.
Respiré profundo y borré el mensaje. No fui. Sin embargo, el golpe final vino en la semana siguiente. Un video comenzó a circular en las redes. Un fragmento del discurso de mi padre, levantando un brindis. A nuestra hija que siempre fue motivo de orgullo, ejemplo de dulzura y unión familiar. El salón entero aplaudió, y entonces, él añadió, y también a la otra, que esperamos reencontrar cuando entienda el verdadero valor de la familia. La risa colectiva resonó hasta mi celular. Y entendí, el infierno había cambiado de forma. Ahora era público, pero lo que ellos no sabían es que, esta vez, yo no iba a esconderme. Iba a transformar el dolor en exposición, pero en mis propios términos. Al día siguiente de ese brindis humillante, desperté con una sensación extraña, no de tristeza, sino de nitidez. Era como si, después de años de humo y manipulación, finalmente viera el escenario entero. Ellos tenían el micrófono, pero yo tenía algo que nadie podía quitarme, la verdad. Me senté frente a la computadora y comencé a escribir. No un desahogo, sino una confesión cuidadosamente construida. El texto se llamaba El precio de un apellido. En las primeras líneas, conté sobre la infancia marcada por la comparación, sobre el amor medido en méritos, sobre el vacío de un felicidades que nunca llegó. No cité nombres, no necesité. Las entrelíneas gritaban más que cualquier acusación. Escribí por horas. Reviví cada herida, cada silencio, cada vez que fui llamada ingrata por no aceptar ser invisible. Cuando terminé, las manos temblaban, pero de ligereza. Envié el artículo a mi editora sin explicar el contexto. Ella lo leyó y respondió minutos después. Camila, esto es brillante, duro, verdadero y necesario. Va a salir en la edición del domingo. El domingo, el texto fue publicado. Y en pocas horas se viralizó. Miles de compartidos, comentarios, mensajes de lectores diciendo, soy yo en esta historia. Finalmente alguien tuvo el coraje de hablar sobre esto. Las palabras resonaron más lejos de lo que imaginaba. Programas de radio me invitaron para entrevistas. Revistas querían republicar el texto. Y hasta psicólogos citaron el artículo en charlas sobre abuso emocional familiar. Mi madre me llamó furiosa. Enloqueciste. Estás queriendo destruirnos. Yo solo escribí sobre cómo es crecer sin amor, mamá. Eso es difamación. Solo es difamación cuando es mentira. Ella colgó. Y, por primera vez, el silencio que vino después no dolió. Era un silencio de victoria, no sobre ellos, sino sobre mí misma. Pero mientras el mundo aplaudía mi coraje, dentro de la casa de los Ribeiro, el caos crecía. Y lo que pasó después mostraría que, cuando una mujer finalmente habla, los que vivían de su silencio hacen de todo para callarla. El artículo se volvió un divisor de aguas. De un lado, personas que me abrazaban sin haberme visto nunca. Del otro, el eco de una familia que se desmoronaba bajo su propio fingimiento. En pocos días, mi buzón de mensajes se convirtió en una montaña de historias parecidas. Hijas olvidadas, hijos silenciados, hermanos comparados hasta perder el brillo. Yo leía cada mensaje y lloraba, no más de dolor, sino de reconocimiento. Lo que yo viví, tantos lo vivían en secreto, pero dentro de casa, el silencio se transformó en veneno. Mi padre me mandó un mensaje corto. Destruiste a tu madre. Espero que estés feliz. No respondí. Ya había aprendido que la culpa es la forma más eficaz de control. Días después, una prima me contó que Larisa lloraba en público diciendo que yo había arruinado la imagen de la familia. Y mi madre, teatral como siempre, andaba diciendo que había perdido una hija por la ambición. Pero lo que ellos llamaban ambición, yo lo llamaba libertad. Porque por primera vez, nadie más me obligaba a sonreír para disfrazar heridas. Yo había construido una vida entera fuera del ciclo de ellos, y ahora veía, con claridad, cuánto eso los irritaba. La ruptura final sucedió cuando mi madre apareció en la redacción de la revista. Entró de sorpresa, con el mismo perfume que me daba náuseas desde la infancia, y exigió hablar conmigo. Vas a disculparte, Camila, públicamente. Vas a decir que exageraste, que estabas emocionalmente alterada. No, mamá. Yo estaba lúcida. Acabaste con la reputación de nuestra familia. Yo solo conté lo que viví. Entonces me obligas a desheredarte. Sonreí, sin ironía. Mamá, no puedes quitarme lo que nunca me diste. Ella se quedó inmóvil por un instante, y por primera vez vi en sus ojos algo que nunca había visto antes. Miedo. No de mí, sino de lo que ella ya no podía controlar. Después de ese día,
Nunca más nos hablamos. Y lo extraño es que, en vez de vacío, sentí paz. La misma paz que viene cuando, después de años de tempestad, el cielo finalmente se abre. Pero yo todavía no sabía que el destino tenía una vuelta reservada y que la verdadera venganza vendría sin rencor, vestida de éxito y de calma. Los meses siguientes fueron una mezcla de paz y renacimiento. Sin el peso de la aprobación familiar, mi mente parecía respirar por primera vez. Las palabras fluían con fuerza, como si años de silencio hubieran acumulado una energía que ahora desbordaba. El texto siguiente que publiqué se llamaba El amor que sobrevive al abandono, y nuevamente explotó en las redes. Invitaciones comenzaron a surgir de todos lados, charlas, programas de TV, podcasts. De repente, yo, la hija invisible, era escuchada por miles. Pero lo más curioso es que el éxito no trajo euforia, trajo serenidad. Porque ahora yo sabía, no era sobre fama, era sobre propósito. Escribir me curaba, y curaba a quien leía. Los mensajes que llegaban eran confesiones de gente cansada de fingir que tiene una familia perfecta, y en cada una de ellas, yo reconocía ecos de mi propia historia. Con el tiempo, la revista me ofreció un cargo fijo de columnista senior y un programa semanal en video. El primer episodio, titulado Familia no es sinónimo de amor, tuvo millones de visualizaciones, y en cada entrevista yo repetía el mismo mantra. Romper con el abuso no es falta de amor, es amor propio. Mientras tanto, la familia perfecta comenzó a desmoronarse. Esa imagen de unión que mis padres sostenían en las redes se fue deshaciendo, despacio, como maquillaje bajo la lluvia. Amigos antiguos se alejaron, parientes comenzaron a cuestionar versiones antiguas. Larisa, ahora casada, publicaba cada vez menos, y cuando publicaba, la sonrisa era tensa, forzada. Supe, por terceros, que ella y el marido enfrentaban deudas pesadas después de la boda lujosa que yo me negué a financiar. Mis padres, por su parte, vendieron parte del patrimonio para ayudar a la hija menor. Yo observaba todo desde lejos, sin rabia, apenas con un tipo de compasión cansada. Porque la vida, cuando quiere enseñar, no necesita gritar. Repite lecciones hasta que el ego se incline. André, siempre a mi lado, decía que aquello era justicia poética. No necesitaste vengarte, solo necesitaste vivir bien, y él tenía razón. La mejor respuesta al desprecio es prosperar en silencio, y fue eso lo que hice. Pero el destino, generoso en ironías, todavía tenía un último acto, aquel que pondría cada pieza en su lugar, delante de todos. Era una tarde de otoño cuando recibí la invitación. Una universidad renombrada de São Paulo organizaría un evento sobre relaciones familiares y superación emocional, y querían que yo fuera la conferencista principal. Acepté sin dudar. El auditorio era grande y las inscripciones se agotaron en 2 días. Sería la primera vez que hablaría delante de cientos de personas, no solo como periodista, sino como alguien que sobrevivió a una historia que muchos todavía viven en silencio. El día de la charla, mientras yo ajustaba el micrófono y revisaba el guión, una productora se aproximó. Camila. Llegaron algunos invitados especiales. Una pareja y una mujer más joven dijeron que son de tu familia. Mi cuerpo se heló. Mi primer impulso fue salir de allí, pero respiré profundo y dije apenas, déjalos entrar. Cuando subí al escenario, mis ojos buscaron instintivamente por ellos. En la tercera fila estaban mis padres y Larisa. Mi madre, impecable como siempre, sostenía la cartera en el regazo. Mi padre, rígido, evitaba mirarme. Larisa, con la cabeza baja, parecía más pequeña de lo que recordaba. Por un instante, volví a ser la niña de 9 años que solo quería ser vista. Pero entonces, el público comenzó a aplaudir, y el recuerdo se disolvió. Yo ya no era más la hija rechazada. Era la mujer que transformó el rechazo en voz. Comencé a hablar. Conté sobre el amor condicional, sobre el ciclo de la culpa, sobre cómo el perdón comienza cuando uno se elige. No mencioné nombres, pero cada frase parecía atravesar el aire y posarse exactamente sobre ellos. Hay padres que crían hijos para mantener el espejo intacto, pero los espejos se rompen, y a veces, cuando eso sucede, el reflejo finalmente se libera. Mientras yo hablaba, vi lágrimas silenciosas deslizarse por el rostro de mi madre. Mi padre, inmóvil, apenas bajó la cabeza. Larisa me miraba con una mezcla de arrepentimiento y vergüenza. Pero yo no sentí triunfo, sentí paz. Porque en ese momento entendí que, de alguna forma, el amor todavía existía, apenas en ruinas. Cuando terminé, el auditorio se levantó en aplausos largos. Minutos después, mi madre se aproximó.
la voz trémula, bien diferente de esa mujer que yo conocía. Camila, nosotros vimos todo. Y yo, lo siento. Yo la miré y sonreí, sincera. Yo también, mamá, siento que haya demorado tanto. No hubo abrazo, ni era necesario. El silencio que nos envolvió no era de guerra, era de fin. El ciclo estaba completo. Después de esa charla, el mundo pareció girar más despacio. Pasé días digiriendo lo que había sucedido, intentando entender lo que realmente sentí. No era perdón inmediato, ni reconciliación, era una tregua con el pasado. Por primera vez, mirar hacia ellos no dolió. Dolía más el tiempo perdido, los años gastados intentando ser lo que ellos querían, cuando todo lo que yo necesitaba ser era yo misma. Al día siguiente, recibí un mensaje corto de mi madre. «Puedo llamarte mañana». Demoré horas para responder. Al final, escribí apenas «puedes». La conversación fue extrañamente calma. Ella habló sobre el arrepentimiento, sobre el miedo de envejecer sola, sobre el orgullo disfrazado que siempre tuvo de mí. Yo escuché. No interrumpí, no rebatí, y cuando ella paró, dije apenas «Mamá, no quiero que volvamos a lo que era. Quiero que comencemos de cero, de cero». Sí, sin mentiras, sin fingimiento, solo lo que quede de verdad. Hubo silencio. Y entonces ella respondió con voz embargada. «Acepto». En los meses siguientes, hablamos algunas veces. Nada de abrazos exagerados, nada de cenas familiares. Apenas conversaciones cortas, honestas. Mi padre se mantuvo distante, pero ya no hostil. Y Larisa me envió un mensaje inesperado. «Te envidiaba, sabes, porque tú eras libre. Yo solo sabía agradar». No supe qué decir. Apenas respondí. «Qué bueno que ahora tú también puedes serlo». Y fue allí que entendí. El perdón no borra cicatrices. Solo impide que duelan cada vez que miramos. La paz no viene cuando el otro cambia. Viene cuando uno ya no necesita que cambie. Con el tiempo, la vida se reorganizó. El éxito continuó, pero sin prisa. André y yo compramos nuestra casa, pequeña y llena de luz. Y cada vez que abría la puerta, sentía que ese hogar, diferente de la casa de los Ribeiro, no estaba construido con apariencia, sino con afecto real. El pasado, finalmente, comenzaba a volverse apenas una historia, pero una historia que yo misma escribí, línea por línea, sin censura y sin culpa. El tiempo pasó, y con él vino una calma que jamás había conocido. Esa urgencia de probar algo desapareció, dando lugar a una serenidad casi sagrada. Yo despertaba todos los días al lado de André, con el olor a café y el sonido leve de los pájaros en el patio. Ningún lujo, ningún aplauso, apenas paz. Y me di cuenta de que era eso lo que siempre busqué, incluso cuando creía que buscaba aprobación. Mi trabajo se volvió un refugio. Las charlas crecieron, las invitaciones se multiplicaron, pero lo que más me tocaba eran los mensajes anónimos de lectores diciendo: «Camila, pusiste en palabras lo que yo nunca conseguí decir». Era como si cada persona que me escribía me ayudara a coser las partes rasgadas de mí. Yo ya no escribía para sobrevivir, escribía para curar. Un día, durante una entrevista, el presentador me preguntó: «Si pudieras volver en el tiempo, ¿qué le dirías a la Camila de 18 años?» Sonreí y respondí sin pensar. Le diría que no espere que sus padres la amen de la forma correcta. Aprende a amarte de la manera que ellos no supieron. El estudio quedó en silencio. No era una respuesta ensayada, era una cicatriz hablando. Con el tiempo, entendí que la libertad no era huir del dolor, sino dejar de ser comandada por él. Que familia no es quien comparte la sangre, sino quien te enseña a respirar sin miedo. Y que el amor verdadero no es aquel que aprisiona, es el que te permite ser completo. Volver a hablar con mi madre, aunque poco, trajo una sensación agridulce. Ella nunca dijo «perdóname», y yo nunca pedí «ámame». Pero entre lo que no fue dicho, había algo nuevo: respeto. Y a veces, el respeto es la forma más madura de amor que puede existir entre dos personas que se lastimaron demasiado. Mientras tanto, Larisa se recomponía poco a poco, ahora lejos de las expectativas que la sofocaban. Intercambiamos mensajes raros pero sinceros, y en uno de esos días ella escribió: «Creo que, al final, tú nos salvaste a todas». Lloré en silencio, porque tal vez fuera verdad. A veces, romper el ciclo es la forma más bonita de salvar a quien todavía está preso en él. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo que mi historia no es sobre venganza, es sobre renacimiento. No necesité humillar a nadie, ni probar mi valor en escenarios o revistas. Todo lo que hice fue levantarme y seguir.
Y fue ese simple acto de continuar lo que desarmó el ciclo de dolor que mi familia repetía hace generaciones. Si llegaste hasta aquí, tal vez hayas reconocido un pedazo de ti en esta historia. Tal vez también hayas sido el hijo o la hija olvidada, el que dio todo de sí y nunca recibió el estoy orgulloso de ti. Y si es ese tu caso, quiero decirte algo. No necesitas que te vean para ser alguien. Tu valor no depende de la mirada de nadie. A veces, la familia que te hiere es la misma que te empuja a descubrir quién realmente eres. Hoy vivo en una casa que compré con el fruto de mi trabajo. Cada pared, cada planta, cada detalle carga el recordatorio de que la paz es el verdadero lujo. Todavía hablo con mi madre de vez en cuando, conversaciones breves, sin heridas abiertas. Mi padre envejece en silencio, y Larisa sigue intentando encontrar el propio camino. Y yo sigo escribiendo, no para recordar el dolor, sino para nunca olvidar la fuerza. Si esta historia te tocó de alguna forma, deja tu comentario aquí abajo y cuéntame, ¿cuál fue el momento en que decidiste elegirte a ti? Y si todavía no lo hiciste, suscríbete al canal, porque cada semana traigo historias que recuerdan que, incluso en las heridas, existe belleza. Recuerda, a veces, el infierno comienza cuando dices no, pero el paraíso comienza en el exacto instante en que entiendes que nunca más necesitas pedir permiso para ser feliz. Gracias por escucharme.